Buenísimas, buenísimas, recontra buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí, me encanta. El sol está, la ciudad está despejada, pero el sol no ha salido. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día, y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es jueves 22 de octubre de 2015, 22 de octubre de 2015. El programa es el número 1114, 1114. Wow. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben. Gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias, 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 gracias. Dice Eckhart Tolle, el drama y el cuerpo del dolor. Ayer explicamos qué era el cuerpo del dolor. Es esa cantidad de resentimiento, de tristeza, de malestar que tú en ocasiones tienes por un recuerdo. Cuando tenemos personas a nuestro alrededor, especialmente el cónyuge o un familiar cercano, el cuerpo del dolor busca provocarlas para poder alimentarse del drama que seguramente sobrevendrá. A los cuerpos del dolor les encantan las relaciones íntimas y las familias porque es a través de ellas de donde obtienen su mayor alimento. Que tú me dijiste, que yo no te dije, que te largas de aquí, que cuando tenga cédula se va. Es difícil resistirse cuando otro cuerpo del dolor está decidido a provocar una reacción en nosotros. Conoce instintivamente nuestros puntos más vulnerables y si su primer intento no prospera, ensayará una y otra vez. Es emoción pura a la caza de más y más nuevas emociones. El cuerpo del dolor de la otra persona desea despertar el nuestro para que los dos puedan alimentarse mutuamente. Y es un conflicto en las familias entre dos hermanos o entre padre e hijo, madre e hijo. Muchas relaciones pasan por episodios violentos y destructivos montados por el cuerpo del dolor a intervalos periódicos. Un niño experimenta un sufrimiento casi insoportable cuando se ve obligado a presenciar la violencia emocional de los cuerpos del dolor. Discusiones, gritos, agresiones de sus padres. Ese es el destino de millones de niños del mundo entero, la pesadilla de su diario vivir. Hay muchos adultos que tienen un recuerdo de su infancia cuando el papá le pegaba a la mamá o la estrujaba También es una de las formas de transmitir el cuerpo del dolor de generación en generación. Después de cada episodio los padres se reconcilian y hay un intervalo de paz relativa en la medida en que el ego lo permita. El consumo excesivo de alcohol suele activar el cuerpo del dolor, especialmente en los hombres, pero también en las mujeres. En estado de ebriedad, la persona sufre un cambio completo de personalidad cuando el cuerpo del dolor asume el control. Me acuerdo, una persona profundamente inconsciente cuyo cuerpo del dolor se reabastece periódicamente a través de la violencia física suele dirigir esa violencia contra su cónyuge o sus hijos y en general contra sus seres más queridos o sus empleados. Cuando recupera la sobriedad, su arrepentimiento es grande y auténtico y promete seriamente no volver a cometer esos actos de violencia. Sobre todo el 31 de diciembre. Yo no vuelvo a tomar hasta el año entrante. Sin embargo, la persona que habla y promete no es la entidad agresora, de tal manera que es seguro que vuelva a caer en ese comportamiento una y otra vez, a menos que reconozca el cuerpo del dolor que vive en su interior, opte por estar presente y logre dejar de identificarse con ese cuerpo de dolor. En algunos casos es posible hacerlo con la ayuda de asesoría profesional. La mayoría de los cuerpos del dolor buscan infligir, recuerden esa palabra, distinta de infringir.
infligir sufrimiento y ser a la vez víctimas de él, pero algunos son principalmente víctimas o victimarios. En cualquiera de los dos casos, se alimentan de la violencia, sea esta física o emocional. Algunas parejas que creen estar enamoradas en realidad se sienten atraídas porque sus respectivos cuerpos del dolor se complementan. Algunas veces los papeles de víctima y victimario quedan claramente asignados desde su primer encuentro. Algunos matrimonios, en lugar de hacerse en el cielo, se hacen en el infierno. Quien haya tenido un gato sabe que incluso mientras duerme, el gato parece saber lo que sucede a su alrededor, porque al más mínimo ruido dirige las orejas hacia el lugar de donde vino y abre ligeramente los ojos. Los cuerpos del dolor son iguales. En un determinado nivel continúan despiertos, listos a entrar en acción cuando se les presente el motivo apropiado. En las relaciones íntimas, los cuerpos del dolor son lo suficientemente sagaces como para mantener un bajo perfil mientras se inicia la vida en pareja y ojalá después de firmado el contrato en virtud del cual se crea el compromiso de vivir juntos durante el resto de la vida. No nos casamos con un esposo o una esposa, sino también con los dos cuerpos de dolor. Puede ser verdaderamente desconcertante reconocer al cabo de poco tiempo de vivir juntos o después de la luna de miel que un buen día nuestro cónyuge experimenta un cambio radical de personalidad. Usa un tono de voz duro o estridente para acusarnos o culparnos, o no nos grita probablemente a causa de un asunto relativamente trivial, o se retrae por completo. ¿Qué te pasa?, pregunta. Nada, responde. Pero la energía intensamente hostil que emana de ella parece decir, todo anda mal. Cuando la miramos a los ojos, estos ya no brillan. Es como si un velo espeso hubiera descendido y que ese ser a quien conocemos y amamos y que solía brillar a través de su ego estuviera completamente oculto. Es como si estuviéramos frente a un perfecto extraño en cuyos ojos vemos odio, hostilidad, amargura, ira. Cuando nos hablan, no es la voz de nuestro cónyuge o nuestra pareja, sino el cuerpo del dolor que habla a través de ellos. Y es que no te acordás hace 15 años la que me hiciste. Lo que dicen no es más que la versión distorsionada de la realidad que nos ofrece el cuerpo del dolor, una realidad completamente distorsionada por el miedo, la hostilidad, la ira y el deseo de infligir y recibir más dolor. En estos momentos nos preguntamos si ese es el verdadero rostro de nuestra pareja, el cual no habíamos visto antes, y si cometimos un grave error al elegir a esa persona. Claro está que no es su verdadero rostro, sino el cuerpo del dolor que ha tomado posesión de ella transitoriamente. Sería difícil encontrar una pareja que no cargue con un cuerpo del dolor, pero quizás sería prudente elegir a alguien cuyo cuerpo del dolor no sea tan denso. El cuerpo denso del dolor. Algunas personas cargan cuerpos del dolor densos, que nunca están completamente latentes. Pueden sonreír y conversar educadamente, pero no hace falta tener poderes psíquicos para sentir el nudo de infelicidad que bulle bajo la superficie, esperando el siguiente suceso que les permita reaccionar, la siguiente persona a quien culpar o confrontar, la siguiente razón para ser infelices. Sus cuerpos del dolor nunca se satisfacen, siempre están hambrientos, intensifican la necesidad del ego de tener enemigos. Su reactividad hace que las cosas más nimias, infantiles, vanas, se salgan de toda proporción porque tratan de arrastrar a otros hacia su drama haciéndolos reaccionar. Algunas de estas personas viven en batallas prolongadas y finalmente inútiles o en litigios contra empresas y personas. Otras se consumen de odio obsesivo contra su antiguo cónyuge o pareja y luego desarrollan el cáncer y van a dar a un hospital y de eso mueren, sin perdonar.
Sin reconocer el dolor que llevan dentro, proyectan su dolor sobre las situaciones y los sucesos a través de su reacción. Puesto que no tienen conciencia alguna de lo que son, no distinguen entre un suceso y su reacción frente al mismo. Para ellos la infelicidad y hasta el sufrimiento mismo es parte integral del suceso o la situación. Al no tener conciencia de su estado interior, ni siquiera saben que son profundamente infelices y que están sufriendo. Algunas veces las personas que poseen estos cuerpos tan densos se convierten en activistas a favor de alguna causa. La causa puede ser loable y es probable que al comienzo logren sus objetivos. Sin embargo, la energía negativa que rodea lo que dicen y hacen junto con su necesidad inconsciente de tener enemigos y conflictos tiende a generar oposición creciente contra su causa. Por lo general también terminan haciendo enemigos dentro de su propia organización, porque a donde quiera que van encuentran razones para sentirse mal, de tal manera que su cuerpo del dolor continúa encontrando lo que busca. ¿Por qué las películas violentas atraen a un público tan grande? Hay una industria enorme por parte de la cual se sostiene gracias a la adicción de los seres humanos por la infelicidad. Es obvio que las personas ven esas películas porque desean sentirse mal. ¿Qué es lo que motiva al ser humano a querer sentirse mal y decir que eso es bueno? El cuerpo del dolor, por supuesto. Buena parte de la industria del entretenimiento está dirigida a él. Entonces, además de la reactividad, los pensamientos negativos y el drama personal, el cuerpo del dolor también se renueva indirectamente a través del cine y la televisión. Son cuerpos del dolor los que escriben y producen esas películas para que otros cuerpos del dolor paguen por verlas. El cuerpo femenino del dolor colectivo. La dimensión colectiva del cuerpo del dolor tiene distintas ramificaciones. Las tribus, las naciones y las razas tienen sus propios cuerpos colectivos, algunos más pesados que otros, y la mayoría de los miembros de la tribu, la nación o la raza participan de ellos en mayor o menor medida. Casi todas las mujeres participan del cuerpo femenino del dolor colectivo, el cual tiende a activarse especialmente antes de la menstruación. En ese momento, muchas mujeres se sienten invadidas de emociones negativas. La supresión del principio femenino, especialmente durante los últimos 2000 años, le ha dejado el espacio al ego para imponer su supremacía en la psique colectiva de la humanidad. Aunque es obvio que también las mujeres tienen ego, este encuentra terreno más fértil para echar raíces en la forma masculina en lugar de la femenina. Esto se debe a que las mujeres se identifican menos con la mente que los hombres, permanecen en mayor contacto con el cuerpo interior y la inteligencia del organismo donde se originan las facultades de la intuición. La forma femenina está menos rígidamente encapsulada que la masculina, es más abierta y más sensible a otras formas de vida y está en mayor sintonía con el mundo natural. Si no se hubiera destruido el equilibrio entre la energía masculina y femenina en nuestro planeta, el crecimiento del ego se habría visto obstaculizado en gran medida. No le habríamos declarado la guerra a la naturaleza y no estaríamos tan completamente alejados de nuestro ser. Nadie conoce las cifras exactas porque no hay registro de la época, pero parece que durante un periodo de 500 años, el Tribunal de la Santa Inquisición de la Iglesia Católica torturó y asesinó entre 3 y 5 millones de mujeres. Entre 3 y 5 millones de mujeres. Esa institución fue fundada por la Iglesia Católica para suprimir la herejía. ¿Y qué es herejía? Estar en contra o discernir distinto del otro. No hay duda de que ese período se nos presenta como uno de los capítulos más sombríos de toda la historia de la humanidad. Bastaba que una mujer mostrara amor por los animales, caminara sola en los campos o los bosques o recogiera hierbas medicinales para que se la tildara de bruja y después se la torturara y quemara en la hoguera. La feminidad sagrada fue declarada demoníaca y prácticamente desapareció de la experiencia humana toda una dimensión. También otras culturas y religiones como el judaísmo, el islamismo y hasta el budismo suprimieron la dimensión femenina, aunque de manera menos violenta.
La situación de la mujer se redujo a ser el vehículo para traer hijos al mundo y a ser propiedad del hombre. Y en tiempos de Jesús la mujer no tenía voz, voto ni heredad. Voz, voto ni heredad. Los hombres que se negaron al aspecto femenino, incluso en su interior, pasaron a dirigir el mundo, un mundo totalmente desequilibrado, machista. El resto es historia, o más bien una historia de casos de locura. ¿Quién tuvo la culpa de ese miedo por lo femenino que pudo describirse solamente como una paranoia colectiva aguda? Podríamos decir que los culpables fueron los hombres, naturalmente. Pero entonces, ¿por qué en tantas civilizaciones precristianas como la sumeria, la egipcia y la celta, las mujeres eran respetadas y no se les temía el principio femenino, sino que se las veneraba? ¿Qué fue lo que hizo que los hombres se sintieran amenazados por las mujeres? El ego que evolucionaba en su interior. Sabía que solamente a través de la forma masculina podría controlar totalmente nuestro planeta y que, para hacerlo, debía inutilizar a la forma femenina. Con el tiempo, el ego se apoderó también de la mayoría de las mujeres, aunque nunca pudo afianzarse tan profundamente en ellas como en los hombres. Ahora vivimos una situación en la cual se ha interiorizado la supresión de nuestro aspecto femenino, incluso en la mayoría de las mujeres. Muchas de ellas, puesto que lo sagrado de lo femenino está suprimido, lo sienten en forma de dolor emocional. En efecto, se ha convertido en parte de su cuerpo del dolor, junto con el sufrimiento infligido a las mujeres durante miles de años a través del parto, las violaciones, la esclavitud, la tortura y la muerte violenta. El cuerpo del dolor de las naciones y las razas. El cuerpo del dolor es más denso en algunos países en los cuales se ha producido o cometido muchos actos de violencia colectiva. Esta es la razón por la que las naciones más antiguas tienden a tener cuerpos del dolor más fuertes. También es la razón por la que países más jóvenes como Canadá o Australia, o los que han permanecido al abrigo de la locura generalizada, como es el caso de Suiza, tienden a tener cuerpos colectivos más livianos. Claro está que los habitantes de esos países tienen sus propios cuerpos del dolor individuales. Cuando se tiene sensibilidad suficiente es posible sentir el peso del campo de energía de ciertos países tan pronto como se baja uno del avión. En otros países se puede percibir un campo de energía de violencia latente bajo la superficie de la vida cotidiana. En algunas naciones, por ejemplo en el Medio Oriente, el cuerpo colectivo del dolor es tan agudo que una parte importante de la población se ve obligada a manifestarlo a través de un ciclo de locura interminable de crímenes y venganzas a partir del cual se renueva constantemente el cuerpo del dolor. Y si no, lean sobre Afganistán, sobre Irán, sobre Irak, el cuerpo sobre Israel y Palestina. El cuerpo colectivo racial es pronunciado entre los judíos, quienes han sufrido persecuciones durante muchos años. Nos sorprende que sea también fuerte entre los pueblos nativos de Norteamérica, los cuales fueron diezmados y cuyas culturas prácticamente fueron aniquiladas con la llegada de los colonizadores europeos. También los afroamericanos tienen un cuerpo colectivo del dolor pronunciado. Sus ancestros fueron arrancados violentamente de su tierra natal, sometidos a golpes y vendidos como esclavos. Las bases de la prosperidad económica de los Estados Unidos se construyeron sobre el trabajo forzado de 4 o 5 millones de esclavos. En efecto, el sufrimiento causado a los pueblos nativos y a los afroamericanos no ha permanecido confinado a estas dos razas, sino que se ha convertido en parte del cuerpo colectivo del dolor de los estadounidenses. Siempre sucede que tanto la víctima como el victimario sufren las consecuencias de todo acto de violencia, opresión o crueldad. La liberación. El comienzo de la libertad implica que para liberarnos del cuerpo del dolor debemos ante todo reconocer que lo tenemos. Después, y más importante todavía, es preciso mantenernos no suficientemente presentes y alertas para notar el cuerpo del dolor cuando se activa en nosotros como un flujo pesado de emoción negativa. Cuando reconocemos que los cuerpos del dolor buscan inconscientemente más dolor, es decir, que desean que suceda algo malo, comprendemos que muchos accidentes de tránsito son causados por los conductores cuyos cuerpos del dolor están activos en ese momento. Cuando dos conductores cuyos cuerpos del dolor están activos al mismo tiempo,
llegan a una intersección, la probabilidad de que ocurra un accidente es mucho mayor que en circunstancias normales. Los dos desean inconscientemente que se produzca el accidente. El papel de los cuerpos del dolor en los accidentes de tránsito se aprecia más claramente en el fenómeno de los conductores iracundos que se tornan físicamente violentos por nimiedades, por pendejadas, como por ejemplo la lentitud del vehículo que va adelante. Muchos actos de violencia son cometidos por personas normales que pierden la cabeza transitoriamente. En los procesos judiciales del mundo entero se oye a los abogados de la defensa decir: esto no corresponde para nada con el carácter de esta persona, y a los acusados decir: no sé qué me pasó. Hasta donde yo sé, ningún abogado con el propósito de argumentar un atenuante ha dicho nunca: el cuerpo del dolor de mi cliente estaba activado y no sabía lo que hacía. De hecho, no fue él quien cometió el acto, sino su cuerpo del dolor. ¿Significa esto que las personas, como lo dijo Garavito 2 veces por televisión, cuando yo mataba a un niño, no era yo? ¿Significa esto que las personas no son responsables de sus actos cuando están bajo el control de su cuerpo del dolor? Yo respondo: ¿cómo podría serlo? ¿Cómo podemos ser responsables cuando estamos inconscientes, cuando no sabemos lo que hacemos? José Alfredo Garavito. Sin embargo, en el gran esquema de las cosas, los seres humanos están destinados a evolucionar hasta convertirse en seres conscientes, y quienes no lo hagan sufrirán las consecuencias de su inconsciencia. Presencia. Un día vino a verme una mujer de unos 30 años. Cuando me saludó, pude sentir el sufrimiento a pesar de su sonrisa amable y superficial. A los pocos segundos de comenzar a contarme su historia, su sonrisa se convirtió en una mueca de dolor. Entonces rompió a llorar inconsolablemente. Me dijo que se sentía sola y fracasada. Estaba llena de tristeza e ira. Siendo niña había sufrido los abusos de su padre físicamente violento. Vi claramente que su sufrimiento no se debía a las circunstancias de su vida en ese momento, sino a que cargaba el peso de un cuerpo del dolor muy denso. Su cuerpo del dolor se había convertido en el filtro a través del cual veía la situación de su vida. Todavía no estaba en capacidad de ver la conexión entre el dolor emocional y sus pensamientos, puesto que estaba completamente identificada con ambos. No podía reconocer que estaba alimentando su cuerpo del dolor con sus pensamientos. En otras palabras, vivía con la carga de un yo muy infeliz. Sin embargo, en algún nivel debió reconocer que la fuente del sufrimiento estaba en su interior, que ella misma era su carga. Estaba lista para despertar y por eso había acudido a mí. Le pedí que llevara su atención a lo que sentía en el interior de su cuerpo y que sintiera la emoción directamente, no a través del filtro de sus pensamientos de infelicidad, de su historia de tristeza. Dijo que había venido con la esperanza de que yo le mostrara el camino para salir de su infelicidad, no para entrar en ella. Sin embargo, hizo lo que le pedí, aunque con algo de renuencia. Lloraba y temblaba. Eso es lo que siente en este momento, le dije. No hay nada que pueda hacer ahora porque eso es lo que siente en este momento. Entonces, en lugar de cambiar la forma como se siente en ese momento, lo cual generará más sufrimiento, ¿cree posible aceptar por completo lo que siente ahora? Guardó silencio unos instantes, súbitamente se mostró impaciente, como si quisiera levantarse, y dijo enojada: No deseo aceptar esto. ¿Quién está hablando?, le pregunté. ¿Usted o su infelicidad? ¿Se da cuenta de que su infelicidad por estar infeliz es otra capa más de infelicidad? Cayó nuevamente. No le estoy pidiendo que haga algo. Lo único que le pido es que trate de descubrir si le es posible permitir que esos sentimientos residan ahí. En otras palabras, y esto puede parecerle extraño, ¿qué sucede con la infelicidad? No desea averiguarlo. Me miró intrigada durante unos momentos y al cabo de un minuto de silencio noté un cambio importante en su cuerpo de energía. Dijo: es raro, todavía me siento infeliz, pero ahora hay un espacio alrededor. Parece que me pasará menos. Fue la primera vez que alguien utilizó esa descripción. Hay espacio alrededor de mi infelicidad. Ese espacio se produce cuando aceptamos interiormente lo que estamos experimentando en el presente.
No dije mucho más para dejarla vivir su experiencia. Más adelante comprendió que en el mismo momento en que dejó de identificarse con el sentimiento, con esa emoción dolorosa que vivía en su interior, tan pronto como centró su atención sin tratar de resistirse, ese sentimiento ya no podía controlarla, ni controlar su pensamiento, ni mezclarse con una historia inventada por su mente y titulada mi pobre yo infeliz. Encontró otra dimensión en su vida, la cual trascendía ese pasado personal, la dimensión de la presencia. La infelicidad no es más que la combinación de la emoción con una historia triste, que la persona repite y repite. Cuando terminó nuestra sesión, fue muy satisfactorio para mí ver que venía de ser testigo del surgimiento de la presencia de otro ser humano. La razón misma de nuestra existencia en forma humana es traer a este mundo esa dimensión de la conciencia. También había visto cómo se había disminuido el cuerpo del dolor, no como consecuencia de una lucha, sino al proyectar sobre él la luz de la conciencia. A los pocos minutos de irse mi visitante, se presentó una amiga a dejarme algo. Tan pronto como entró en la habitación, dijo: ¿qué pasó aquí? Se siente una energía pesada y lóbrega. Casi podría decir que me siento mal. Debes abrir las ventanas y quemar incienso. Le expliqué que venía de presenciar una gran liberación de una persona con un cuerpo del dolor muy denso y que lo que estaba sintiendo seguramente era parte de la energía liberada durante esa sesión. Sin embargo, mi amiga no quiso quedarse para escuchar toda la historia. No veía la hora de salir. Abrí las ventanas y salí a cenar en un restaurante indio cercano. Lo que sucedió allí fue otra confirmación más de lo que yo sabía, que en un plano todos los cuerpos del dolor aparentemente individuales están conectados. Sin embargo, la forma como obtuve la confirmación fue bastante estremecedora. Eckhart Tolle, el libro se llama Una nueva tierra. Eckhart Tolle. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Díganlo hoy varias veces. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. También digan varias veces: yo soy en cada instante más dulce. Mañana será viernes, si sale el sol. Eso sí, pues yo lo pongo así como condición. Si sale el sol, será viernes. Y si es viernes, hablaremos de todo un poco, porque el viernes es cultura general. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Por favor, cuando entren a mi página, no se les olvide chulear, marcar, hacer una cosita en el cuadrito de me gusta y en el cuadrito de suscriptores. Por favor, YouTube tiene unos reglamentos y necesita tener muchos me gustas y muchos suscriptores. Por favor, en mi programa no más, en otros también. Si hoy tienes un momento de rabia, de tristeza, de desilusión, invoca al Espíritu de Sabiduría, pídele que descienda sobre ti y cuéntale. Y si algo encuentras en tu relato mal puesto en tu corazón contra alguien, perdónalo, ámalo, agradece y olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Hasta mañanita. Los quiero mucho, mañana será viernes.